De 34e editie van het festival Fiesta del Fuego is dit jaar gewijd aan Suriname. De Feast of Fire, La Fiesta del Fuego, het vuurfeest. Samensmelting van de historische realiteit van het Caribisch gebied, kleurrijke culturele manifestaties, vurige kunst en magische tradities in een ritmische betovering. Vorig jaar was het festival gewijd aan Colombia en het jaar daarvoor aan Trinidad en Tobago. In de vorige info-act hebben ambassadeur Arnold Havait en onderdirecteur cultuur Ariando Todirio uitvoerig uitgelegd hoe ons land zich voorbereidt op dit jaarlijks terugkerend evenement. Vandaag praten wij tot de Cubaanse ambassadeur in Suriname, zijn excellentie Julio Armando Solis Ferrero. The 34th Caribbean Festival, strengthened by cultural diversity, fortalecido por diversidad cultural, tranga fu differenti culture. Este festival tiene ya 34 años de experiencia. Quiere decir que con este año dedicado a Suriname, se cumplen 34 años de que el festival está funcionando. El pasado año estuvo dedicado a Colombia, el anterior estuvo dedicado a Trinidad y Tobago, el próximo año 2015 estará dedicado a Bahamas, pero el festival como tal motiva, promueve la identidad cultural hacia el Caribe, teniendo en cuenta que Santiago de Cuba es la provincia cubana más caribeña en nuestro país. Entonces de aquí es que viene el movimiento que nosotros hemos tratado por todos los medios de que la identidad cultural del Caribe se promueva, no solamente dentro del Caribe, sino que se promueva en el mundo entero. En el festival participan no solamente surinameses que van a estar este año, participan de República Dominicana, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, es decir, participan y asisten a Santiago de Cuba porque es algo único en el territorio nacional en Cuba, donde aspectos de la vida cultural de los países se manifiestan y es una cosa preciosa. Este festival se va a filmar y aquí en Surinam se verá porque va a ser una cosa muy hermosa y además garantizamos que va a ser una cosa excepcional. Okay. ¿Cuál es el significado del festival según usted? Bueno, el significado es tratar de promover la identidad, garantizar de que no se pierdan las tradiciones en los países. Recuérdate que nuestra revolución triunfa el 1 de enero del año 59 del siglo pasado. Quiere decir, cumplimos este año 55 años de revolución. Y nosotros cuando triunfa la revolución, nos percatamos que la identidad cultural estaba siendo no destruida, pero sí penetrada por movimientos culturales de otras naciones que estaban dañando la identidad cultural. Y nosotros en la década del 60 del siglo pasado tratamos de garantizar de que ese movimiento aflorara, es decir, que en Cuba no se perdiera la identidad cultural. Con esa experiencia es que lanzamos la idea de que en los países caribeños no se perdiera la tradición cultural. Y de aquí vino, porque primero no se llamó Festival del Caribe, se llamó internamente con otros nombres en Cuba, y que participaban algunos países caribeños. Pero ya en la década del 80 del siglo pasado es que se crea el Festival del Fuego. Te repito, el Festival del Fuego de la Casa del Caribe cumple 34 años este año. Exactamente el 20 de junio de este mes, ahora, dentro de 3 días, se cumplen 34 años. Okay. ¿Qué debe ser el legado del festival? Bueno, el legado del festival es para que sea una huella de la riqueza cultural
que tiene el Caribe y que sea una huella de la riqueza cultural que tiene Suriname. Es decir, Suriname, dentro de los países del Caribe, cuenta con una riqueza que a todos nos impresiona, porque este es un país étnico. Aquí hay de todo, y con una confraternidad que se manifiesta en algo que nosotros hemos visto y a todos nos llama la atención: la tranquilidad, la unidad espiritual que existe, aunque existen religiones diversas. Yo recuerdo que en el año 2013 aquí se efectuó una reunión de ACP con el Parlamento Europeo, y una de las cosas que llamó mucho la atención a los parlamentarios europeos es encontrarse una sinagoga, una iglesia musulmana, la católica, etcétera. Como en Suriname los chinos, los marrones, los indostanos, los javaneses, ¿no? Los marrones hacen una familia, y eso no es normal en el mundo entero convulso de hoy, y es una de las cosas grandes, una de las tantas cosas grandes que tiene Suriname, es la riqueza étnica, que eso lleva a que si en otros lugares, y excúseme que ponga un ejemplo concreto, en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, hay jóvenes que se matan en escuelas con armas, etcétera, etcétera, y uno ve que en Suriname existe un país de tranquilidad. No con esto quiero decir que no exista, ¿no?, alguien que viole lo establecido judicialmente, pero si hacemos una valoración de un país tranquilo y de un país que se quiere, ese es Suriname. Okay. ¿Cuál es su respuesta a la intensa preparación de Suriname? Bueno, le voy a tomar la palabra, pero el presidente designó a un embajador con mucha experiencia en lo que es la Cancillería surinamesa, que es el embajador Arnold Halfay, que es el coordinador de este evento, que está compuesto por varias comisiones, ¿no?, que ahí participa el Ministerio de Educación, en lo que es el Directorado de Cultura, que está nuestro amigo Sidul, está la Cancillería también con varios funcionarios, pero la cabeza de esta organización es el embajador Halfay, y nosotros podemos decir, estamos a pocos días de festival, que está en una preparación que está de excelencia. Siempre ustedes saben que en toda familia hay veces que se rompe un vaso o se rompe un plato, ¿no?, pero eso se va a solucionar. Hay una delegación grande de Surinam que va a viajar con más de 200 participantes, que van a viajar a Santiago de Cuba, van directo a Santiago de Cuba, pero además van otros surinameses que no están viviendo en Surinam, que viven en Curazao o que están en Holanda, y que ya sabemos que tienen charter de aviones preparados de Curazao a Santiago de Cuba. Y conocemos que de Holanda, surinameses que radican en Holanda, como nosotros tenemos vuelos directos Holanda-Cuba, van a ir directo al Festival del Fuego. Es decir, esta va a ser, y te repito, una gran fiesta, y una fiesta que se merece el Caribe y que se merece Suriname. Si nosotros hemos tratado por todos los medios en Cuba de que no se pierda la riqueza cultural que tiene el Caribe. Okay. De aquí es, excúsame, que nosotros en estos momentos, en el Festival del Fuego, en Santiago de Cuba, no tengo la nueva edición. La nueva edición va a estar el día 20, pero es sobre esta edición de la vida de
Anton de Con, que nosotros hemos hecho una edición. Esta información de la vida de Anton de Con fue entregada por la Casa de las Américas, que es una institución cultural que existe en Cuba, creada desde la década del 50, es decir, del 50 a 60, el triunfo de la revolución fue el 59, se recopiló toda la vida de Anton de Con, se editó y ahora vamos a reeditarlo, pero con una nueva imagen, donde va a tener en la carátula la figura así de Anton de Con, va a tener después un pensamiento de Chávez, con una foto de Chávez, Bouterse, presidente Bouterse y Maduro, un pensamiento de Fidel Castro, nuestro líder histórico, con Raúl, que es nuestro presidente actual, Fidel y Bouterse, y con un pensamiento de Fidel y un pensamiento de Bouterse, que se va a dedicar el libro y se va a entregar en Santiago de Cuba, y se le va a dar una cantidad a Casas de la América, que fue quien dio toda la información para hacerlo, para que en la biblioteca en Cuba exista un libro sobre Anton de Con. Eso es para que veas cómo nosotros tratamos de que se promuevan, ¿no?, aspectos históricos y culturales de todo el Caribe. Okay. Bueno, podemos añadir mucho, pero uno de los temas que tenemos es que las relaciones bilaterales entre Surinam y Cuba y Surinam son relaciones de hermandad, son relaciones que van en ascenso, y que existe una relación entre la dirección de gobierno de Surinam, presidido por Bouterse, con la dirección del gobierno cubano, presidido por Raúl, que son de excelencia. Incluso podemos decir históricamente que en el año 2012, octubre del 2012, en Santiago de Cuba hubo un huracán intenso, destruyó la ciudad de Santiago. Y el primer presidente y el único presidente que llegó a Santiago de Cuba el 18 de noviembre del 2012 con ayuda solidaria fue el presidente Bouterse. De aquí es que nosotros tenemos, y eso se ha expresado por nuestro presidente y se lo dijo a Bouterse, de que guardamos un cariño inmenso por esa solidaridad que siempre ha mostrado Surinam hacia Cuba. Okay. Podemos seguir porque Surinam, en todos los eventos internacionales, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Surinam siempre ha estado al lado de Cuba. Okay. Y podemos seguir también diciéndote que en el año 80, cuando se da el golpe en Surinam, existían 3 presidentes, 3 jefes de gobierno que estaban unidos a Cuba, que era Picho en Granada, Daniel Ortega en Nicaragua y Bouterse en Surinam. Okay. En aquel momento presidía Cuba el compañero comandante en jefe Fidel Castro. Okay. Quiere decir que esto es una relación histórica y que se mantendrá, porque la unidad es la palabra de orden en América Latina. La unidad tiene que imperar. El imperio busca desunir. Es una línea del imperio, desunir a los pueblos para, como se dice en Cuba, no sé si se dice en Surinam, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar la unidad por encima de cualquier cosa. Okay. Eso es Chantal. Tranga voor diferente culturen.